Así que en este momento vamos a iniciar nuestra segunda charla de la tarde de hoy. Grandes obras de ingeniería en Venezuela. Estará a cargo del ingeniero Juan Francisco Otaola. Es ingeniero civil de la Universidad Metropolitana del año 1980, con maestrías en Administración de Obras de Ingeniería y en Gestión de la Construcción de la George Washington University, en Washington, en el año 1986. Hizo cursos avanzados en análisis, diseño e instalación de pilotes y pilares en la Universidad de Wisconsin, en megaproyectos en Crystal City, Virginia, y en diseño de obras marinas en el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Es miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat. Es director de Otaola Ingeniería, compañía anónima, y fue director del consorcio La Llovizna, Presa Macagua 2 y 3, del consorcio Puente sobre el Lago y de la empresa Precomprimido, compañía anónima. Ha sido director, vicepresidente, presidente de la Comisión Petrolera y miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara Venezolana de la Construcción. Consejero director por Venezuela en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción desde el año 2010 hasta esta fecha. Entre otras importantes asociaciones profesionales, lo destacamos como miembro de la American Society of Civil Engineers. Bienvenido, estimado ingeniero Otaola. La charla se denomina Grandes Obras de Ingeniería en Venezuela. Esta interesante charla nos hablará de su experiencia en grandes obras, como por ejemplo lo son la construcción de la represa Macagua 2, el nuevo terminal portuario de Sidor, de una tubería submarina en la isla de Coche, la construcción del puente Angosturita y de un impactante caso de reparación y reconstrucción del puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, entre otros casos de interés que también estará comentando. Vamos a ceder la palabra al ingeniero Juan Francisco Otaola y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la extensa presentación. Aquí estoy a la orden y efectivamente pues voy a hablar de grandes obras de ingeniería, pero en Venezuela hay muchísimas grandes obras y hechas por venezolanos también. En mi caso voy a hacer más que todo una narrativa en las obras de cierto nivel en las que he participado con presencia, pues no es una narrativa de que hoy cuento nada, sino que las he vivido. Y por lo tanto, pues, en vista de que el tiempo apremia, voy a empezar, pues, en compartir la imagen, pues, para la exposición. Bueno, experiencia en grandes obras de ingeniería, y voy a empezar, pues, en la participación. Había cogido esta como modelo, el Puente Maracaibo, obviamente, como modelo de grandes obras de ingeniería en el país, que en efecto yo, a mi parecer, me parece que todavía es la obra insignia en Venezuela por lo complejo en la época en que no se hacían puentes atirantados de esas dimensiones. Y en Venezuela, pues, fuimos abanderados en eso, no solamente en el puente, sino también en el pilotaje. En Maracaibo se descubrió prácticamente, vamos a decirlo así, a través del profesor Jean Quericel, la inyección de punta de pilote, que fue clave en la construcción de ese puente Maracaibo. Bueno, pues continuando, pues como les había dicho, voy a empezar con la construcción de la presa Macagua 2. ¿Cómo se hace una presa en términos de un constructor? La presa Macagua 2 es muy similar a Guri, solamente que es un tercio de lo que es Guri. Guri tiene aproximadamente más de 10 megawatts de producción. Macagua 1 más Macagua 2 más Macagua 3 llegan a una producción de casi 3.000 megawatts. Macagua 1 se hizo en los años 50, a finales de los años 50, tiene 6 unidades. En Macagua 2, que es donde yo participé, y Macagua 3, van de 12 unidades de 200 megawatts cada uno, que llega a la producción más o menos de 2.3, 2.5, no recuerdo exactamente la cifra, con turbinas Francis. Y después viene Macagua 3 con 2 turbinas Kaplan, que son las que se están usando ahora en los nuevos desarrollos de presa en el Bajo Caroní, como Tocoma y Caruachi. En el caso de Macagua 2, las turbinas Francis son muy similares a las de Guri,
como les dije, muy similares, pero no con la misma producción. Esta foto es muy significativa de la revista Engineers News Record, que salió publicada ellos en el aniversario de la revista. Escogieron a Macagua como un modelo de obra. Básicamente, Macagua es una de las pocas presas, por no decir la única, que está en el centro de una ciudad, en el centro de Ciudad Guayana, entre Puerto Ordaz y San Félix, que hoy en día es Ciudad Guayana, pero de un estribo estaba Puerto Ordaz y el otro estribo estaba del lado de San Félix. Y lo interesante es que en medio de la ciudad pues se hicieron estudios hidráulicos y estudios de ambiente, de manera a no afectar a la ciudad, de un gran interés mundial. El laboratorio también, y verán por qué en la siguiente lámina, verán por qué lo interesante. Yo sí quiero hacer referencia a esta foto porque es importante una serie de detalles. Por ejemplo, aquí se ve un gran galpón en que hay agregados abajo. Después se ve aquí el piedraplén para cerrar la presa. Esta es la parte de aguas arriba. Estas son las grúas gantry que se usan mucho en los puertos. Son de gran velocidad y además tienen rieles para dar mejor desplazamiento y flexibilidad. Ellas se encargan de prácticamente no solamente de la construcción del encofrado, sino la parte importante de los vaciados. Tienen la capacidad para llevar un balde de 10 yardas, 9, 10 yardas cúbicas, que es aproximadamente como 10 metros cúbicos, ¿no? Más adelante, y producto de la experiencia en Guri, decidimos nosotros usar las correas y fuimos sustituyendo estas grúas por estas grúas telescópicas con correas transportadoras que daban mayor velocidad al vaciado. Entonces, siguiendo con la siguiente lámina, aquí se ven las tres presas: Macagua 1, que es la original; Macagua 2, que es la que tiene 12 unidades; y Macagua 3, que está en el aliviadero de la presa de Macagua. Fíjense que esta foto aquí es el famoso Salto de la Llovizna, el cual queda en este sector. Y para este lado queda los saltos de Caruachi, de Cachamay, del Parque Cachamay. Aquí está el hotel, que muchos de ustedes lo habrán conocido. Inicialmente era un Intercontinental, hoy creo que es Venetur, no recuerdo bien. Pero este estudio hidráulico fue bien interesante, de manera de que la presa, además de su funcionamiento, se pensara de que no se cancelara, o sea, que no quedara inactivo el Parque La Llovizna ni el Parque Cachamay. Entonces se hicieron grandes estudios hidráulicos y se llegó pues a este diseño final en que el aliviadero está separado y la presa central con su canal de descarga al río Caroní, el cual a pocos metros, no muy lejos, está el río Orinoco. Aquí se ve el canal de descarga, construido, por cierto, que es uno de las bases importantes en la construcción de una presa, que es que exista la roca cercana o la garganta para poder hacer la presa. Con esos agregados, por supuesto, esas voladuras son elementos, materia prima esencial para el concreto de la presa. En la siguiente lámina, pues, vemos aquí lo que es la casa de máquina. La casa de máquina, la presa de gravedad y las tomas, ¿no? Y posteriormente, para la electricidad, van los patros de distribución. Si ustedes cogen esta foto, este esquema, y lo ponen en Guri, es muy similar, muy parecido, solamente con las dimensiones. Adicionalmente, pues, esta es cota 52 y Guri, creo, si mal no recuerdo, creo que era cota 250. O sea, hay un desnivel en esa longitud de más de 100 kilómetros, entre 250 a 52, o sea, 200 metros de desnivel. En esta lámina, para poder entrar de lleno en lo que es la construcción de un monolito, un ladrillo, vamos a llamarlo así, de presa, pueden ver aquí las galerías de visita, porque por ser una presa hay que visitar, pues hay que, en los mantenimientos y eso, a ver si hay filtraciones, si está todo en funcionamiento. Y todas estas galerías, pues las señalo porque esto no es que las hacen en un vaciado y se encofran, sino todas estas galerías vienen prefabricadas. Aquí se ve la unión entre la presa
y la casa de máquina. La casa de máquina es una estructura también que tiene cierta dimensión y vamos a llamarles de delicadeza, ¿no? Porque tienen varios tipos de concreto. Por ejemplo, tienen el concreto masivo de la estructura, pero también tienen un concreto que rodea a la unidad de la turbina por razones de temperatura y vibración, pues lo llaman un concreto de segunda etapa. Aquí se ve, pues, se me perdió el mouse, aquí se ve la tubería forzada, que son los penstock que llaman. Entra en el caracol de la turbina Francis, sale de este diámetro, creo que es 9 metros, si mal no recuerdo, entra en este más pequeño, que es un caracol, exactamente un caracol, y va bajando el diámetro, el área, pues, aumentando manteniendo su gasto, y baja por la turbina, la que hace girar, pues, el rotor con un número determinado de revoluciones. El flujo dinámico de agua sale por las tuberías de aspiración y, como dato curioso les digo, esto está forrado en acero. Pero a pesar de todos los estudios hidráulicos y la búsqueda, en la búsqueda de la perfección de los flujos hidráulicos, hay que hacer su mantenimiento, porque yo que visité esta parte ya una vez en épocas de mantenimiento, ese acero de casi 2 pulgadas de espesor, si usted lo ve, producto de las cavitaciones y de los bajos y los flujos de agua, del Caroní, se ponen prácticamente así como una serpentina de carnaval. Es increíble cuando uno los ve, pues. Y es por eso que hay que hacerles esos mantenimientos, cambiarle esas planchas de acero de una forma rutinaria en el tiempo. Como les digo, aquí la casa de máquinas tiene otro detalle, que es la grúa, bueno, la grúa, vamos a llamarla la grúa de mantenimiento de instalación. Esta es una grúa que tiene, una grúa pórtico es la palabra. Porque es pórtico, pues está ella funciona a través de las dos paredes y rueda, pues, las dos paredes de la casa de máquina. Ella es sumamente necesario para usar, para no solamente la fase de la construcción del techo, por ejemplo, la usaban como encofrado, y para la instalación de las turbinas, y en el tiempo para el mantenimiento. En otras palabras, esta es una grúa de 600 toneladas que puede instalar la turbina y a la vez también, pues, sacarla para mantenimientos a futuro, y ella hoy día está presente. La misma casa de máquina, pues verán aquí los espesores son casi de 3 metros. La línea de transmisión al patio de distribución que va para el resto de Venezuela. Y bueno, aquí también se ve una grúa pórtico que es para las compuertas, no solamente las compuertas para cerrar y mantenimiento de turbinas, sino para emergencias. Por supuesto, aquí una valla para efectos de materiales, porque de materiales que se transportan no se vayan a meter en la turbina, porque el Caroní es un río muy fuerte que transporta mucho. Cuando hay invierno, pues se desprenden árboles y cosas, y hay que proteger estas turbinas. Siguiendo, pues, con las láminas, bueno, perdón, aquí faltó que esta es la base de la presa, está hecha en el cañón de Macagua, la Curí en el cañón de Necuima, y todo esto se hace a través de voladuras, y ese material se guarda en un determinado sitio para su posterior uso. Este es el diseño como constructor al fin, pues este era el organigrama del consorcio integrado por una empresa americana y 4 empresas venezolanas. El liderazgo lo llevamos los venezolanos con un financiamiento externo. El dueño de la obra, por supuesto, era la gente de Delca, que venían con una gran experiencia en la construcción, no solo de Guri etapa final, sino Guri desde las primeras etapas. Y entonces su personal era muy conocedor y muy estricto en llevar el control de esta obra. Por supuesto, aquí está el presidente del consorcio, se hace una diferencia porque se queda en Caracas, que es donde estaban las operaciones financieras, los contactos
para el exterior, mucha de la carga llegaba a La Guaira, a pesar de que se habilitó después a Puerto Ordaz, pero existía pues existe este organigrama. Pues está el director de obra, que ya está todo esto es en la presa, había un vicedirector y las 4 gerencias. Pongo la gerencia de relaciones industriales porque era la más delicada, es el manejo de personal. Y la verdad es que era el manejo sindical en Guayana en ese momento era muy delicado. Ahí había que tener muchísimo tacto y mucha mano izquierda para poder llevar a cabo una presa, la construcción de una presa que trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Después está pues la gerencia de administración, que como la palabra lo dice, es la administración de las compras, la administración de los pagos, salarios, nóminas, seguridad social, etcétera. Está también la gerencia de construcción y la de ingeniería. Por supuesto, ingeniería y construcción estaban en constantes debates, porque ingeniería diseña unas cosas y construcción las ve de otra forma. Entonces entraba a jugar la gerencia de administración, que lo que pedía ingeniería era muy costoso y la construcción decía, no necesitamos otra grúa. Y entonces gerencia de ingeniería se dedicaba a buscar la optimización de la utilización de grúas. Y así pues, estos 4 gerencias pues eran buenas reunirlas todos los martes y todos los viernes para solventar las diferencias en la administración y el control del contrato. Ahora bien, esta es más o menos una receta, así, de un ladrillo, vamos a llamarlo así, de la construcción de una presa. Un ladrillo tiene, para que sea más o menos una dimensión, 3 metros de altura. Y lo largo, pues, depende del monolito, ¿no? De donde esté la unidad que se va a vaciar. Entonces, uno empieza con, para hablar de la presa misma, la voladura, las voladuras del cañón o de la garganta donde se va a ubicar la presa, y esas voladuras llevan se almacenan todo ese material en un determinado sitio con camiones roqueros de 50 toneladas y de 30 toneladas. Esas voladuras se hacen con una precisión tal de que parece que se fuera cortado con un cuchillo esa roca, porque se ponen, la dinamita se pone cada 50 centímetros o cada metro a través de varias cargas, y al hacer las voladuras de esas 3 o 4 capas que se utilizan, ellas tienen lo que llaman un delay, una demora. En otras palabras, la primera fase de la cortina o donde se va a cortar con dinamita rompe a los milisegundos, rompe la segunda, y a los otros milisegundos rompe la tercera capa. Y así va cayendo como que si fuera cortado con cuchillo. Para efectos de visión, ustedes pueden ir, no sé, si bajando a Guarena o en las mismas presas lo ven las paredes, donde hay roca, con unas rayas verticales. Eso es sinónimo de que por ahí se metió una perforadora para meter dinamita y hacer voladura. Bueno, una vez que estas voladuras se hacen, se transportan y se depositan estos agregados. Y como les mencioné en la primera lámina, les hablé de un techo. En ese techo se depositan parte de estos agregados. Y no es suficiente o sea, el techo es para efecto de bajarle la temperatura. No es suficiente, después pasamos a esa fase. Simultáneamente en otra área de la presa, en otro patio, se empieza la construcción de los encofrados, de premoldeados, galerías, escaleras, porque las escaleras también se prefabrican. No hay tiempo de estar en un vaciado de esas magnitudes, de esos volúmenes, haciendo escaleras, encofrándolas una a una, sino hay que prefabricarlas prácticamente todas, igual que las galerías. Por otro lado, en otro frente, mientras se está haciendo eso, en la base de la presa se hacen inyecciones de cortina, porque imagínense, si usted no hace, las rocas no son continuas, no son homogéneas, hay grietas, y esas grietas pues se rellenan con lechada de cemento, con inyecciones de cortina a lo largo de todo el eje de la presa para impedir que por debajo pase un flujo determinante de agua, pues que pueda hacerle daño a la presa. Posteriormente viene un concreto de nivelación, como ven aquí, para poder hacer los vaciados iniciales de la base de la presa, porque estas inyecciones de cortina y las voladuras que se hacen obviamente nos dejan un piso
como si fuera una mesa de billar, ¿no? Lo dejan todo totalmente a desniveles y entonces se busca, pues se hace un concreto de nivelación, con concreto ciclópico, un cemento ciclópico. Y entonces ahí pues se empieza la base de la presa. Una limpieza final de las fundaciones que se hace con jet de agua, airlift, con 1200 pies con compresores de 1200 pies, se limpia, que prácticamente se puede cortar, pues parecieran unos cuchillos, ¿no? Ese en lo que respecta a ese patio. Después me quedé aquí en el enfriamiento de los agregados. Se cargan las plantas mezcladoras de agregados. Una era de 235 metros cúbicos hora y la otra planta era de 120 metros cúbicos hora. Para una producción pico, 30.000 metros cúbicos mensuales. Para que más o menos se den una idea del volumen, entre 60.000 metros cúbicos de concreto mensuales, 7 días a la semana, 24 horas diarias. Un piso de un edificio, más o menos, digamos, de 1.000 metros cuadrados, tiene, y 20 centímetros de espesor la placa, tiene 200 metros cúbicos. O sea, imagínense, un piso tiene 200 metros cúbicos, un piso de 1.000 metros cuadrados. Bueno, 200 metros cúbicos, aquí estamos hablando de 60.000 vaciados durante una época pico de meses. Por supuesto, había que darle también estímulo a los obreros, de manera de que se lograran esas metas, porque eran bastante apretadas con la producción de dos plantas, una de 120 metros cúbicos hora y otra de 235 metros cúbicos hora. En esas plantas, pues, de mezcladora, se le agrega los aditivos como pozolán o fly ash. Es como una hulla, una cosa, un material ahumado, en que mejora las condiciones del concreto, puede tener aceleradores de manera de que haya necesidad de vaciar y fragüe lo más rápido posible, como también demoradores del fraguado por la distancia o por el manejo y tal. Todo esto se hace en la planta. Adicionalmente, las condiciones de contratación de Macagua pedían un concreto de 15 grados, un vaciado de 15 grados centígrados. Como ustedes bien saben, en Guayana la temperatura es 25 a 30 grados centígrados. Imagínense, pues, cómo lograr que el concreto fragüe a 15 grados centígrados. Para esto hubo que usar unas correas con aguas heladas para bajarle la temperatura a los agregados. Hubo que usar ese galpón que vieron para bajarle la temperatura a los agregados grandes. Y adicionalmente, en la propia mezcladora se le agregaba escarcha de hielo, que forma parte del contenido de agua del vaciado, y así lograr pues los 15 grados de temperatura para el vaciado. Aquí está la operación de la planta de concreto, viene el emplazamiento de los equipos, limpieza del concreto, las perforaciones, instalación de tuberías de enfriamiento, y esto es interesante también porque antes de vaciar ese ladrillo, hay que poner unos serpentines de tuberías de aluminio a lo largo de toda esa base de ese ladrillo que vamos a vaciar. También para efectos de enfriamiento. Esa es una tubería que queda perdida ahí, pues. Si usted mete un cordril estos días y perfora la presa y se va a encontrar muchas de esas tuberías que se usaban de enfriamiento. Más o menos imagínense una manguera, pero de aluminio, con agua helada, de manera de que un vaciado de 3 metros de altura, pues no tuviera esas retracciones en la hidratación y liberación de energía, la que creaba grietas, lo que es veneno o tóxico para una presa, las grietas. Igualmente, pues hablo de la prefabricación de armaduras de acero en el patio de cabilla, por lo general cabilla número 11, muy poco doblaje, había que llevarlas en parrillas grandes, en chutos, de manera que para ponerlas en el sitio ya prácticamente venían parrillas totalmente armadas. Interesante que esas parrillas totalmente armadas necesitaba su ingeniería también, porque esas parrillas había que montarlas en un chuto, y si usted la slinga, si la sube mal, se tuercen, se desarman, y usted tiene que tener su parrilla bien hecha. Así que eso forma parte también de una buena ingeniería en la colocación de estos materiales. Finalmente, acero refuerzo, materiales permanentes, vaciado y vibrado, pues vibradores de 3 metros, de 3 pulgadas y de 6 pulgadas,
porque los agregados en Macagua iban de 6 pulgadas a 3 pulgadas a 1,5 en el concreto de segunda etapa, o sea, curado, nivelado y acabados. Eso es pues lo que es uno de los tantos miles de ladrillos para la construcción de una presa. Por supuesto, cada ladrillo tiene su identidad, su fecha de nacimiento y su fecha de ejecución. Aquí se ven pues las péndolas o las tuberías forzadas. Aquí se ve la base de la presa. Estamos aguas abajo en estos son aguas arriba. Por aquí viene el Guri, por aquí viene el agua ya turbinada de Guri. En estos días vendrá turbinada de Tocoma y de Caruachi. Y pues para volverlas a procesar aquí. Fíjense los cortes, pues los cortes a todo lo largo, toda la excavación, el dique que va para allá, aquí está parte del corte del dique, y aquí se ven todas las unidades de las tuberías forzadas que caen en la presa. Aquí se ve la tubería de aspiración, falta por supuesto donde está el patio de turbina, que lo verán en la siguiente lámina. Aquí está. Aquí se ven las tuberías forzadas que acaban de ver ahorita, las ven ya empotradas y vaciadas. Fíjense el tamaño, aquí se ve clarita la junta del ladrillo que les estoy hablando. Mira, aquí se ve clarito un ladrillo, aquí se ve clarito, no sé si ven el mouse, aquí se ve clarito el otro ladrillo, aquí se ve la tubería forzada, los caracoles, las diferentes etapas de la construcción, la base del aro de la turbina en este caso. Aquí no ha llegado la turbina, aquí está un poco más avanzado. Aquí ya tiene su caracol instalado, la grúa pórtico que les hablé con su cercha y las grúas gantry. Como pueden ver, por ejemplo, aquí se ve una estrella de refuerzo para la tubería o el penstock de la tubería forzada, y eso es básicamente, como les había dicho, para transporte, que tienen que estar bien de manera de que al levantarlo con una grúa no se deforme, a la forma de instalación no se deforme, y por supuesto esas estrellas o esos se quitan en su construcción final. Aquí se ve más o menos las diferentes etapas. Vean, esto es una toma aérea, aguas abajo, arriba, y aquí viene el agua turbinada de Guri. Aquí está aguas abajo, aquí está más o menos como un embudo donde todo el agua sale hacia el Caroní, aguas abajo y hacia el Orinoco. Las tuberías de aspiración, las tuberías aquí, turbinas, casa de máquinas, presa de gravedad, y aquí está el salón de visitantes que está todavía en proceso de construcción. Vean la pared que le estoy hablando, cómo se cortó como un cuchillo, vean a todo lo largo esto, cortada como un cuchillo, siendo roca, por supuesto con el uso de dinamita. Esto, en cuanto aquí está la construcción final de la presa, se ve clarito, aquí se ve clarito el embudo que le estoy hablando, da desembocadura al Caroní. Este lado es Macagua 1, Macagua 2 y Macagua 3 allá. Aquí se ve la ciudad de Puerto Ordaz, Salto, el Parque Acachamay y Parque La Llovina aquí. Aliviadero. Y bueno, y aquí está el patio de distribución, con toda la energía que manda para el resto de Venezuela. Vamos aquí se ve el aliviadero, que muchas veces la han mandado hoy por Twitter y eso, que sin inunda y tal. Esto es un aliviadero de 30.000 metros cúbicos por segundo. 30.000 metros cúbicos por segundo. Más o menos la misma agua aliviada desde Guri. Ahora la siguiente obra, pues, es el construcción, vamos a llamarlo nuevo terminal, porque no ha habido otro, pues, pero es el último terminal del puerto de Sidora en el río Orinoco de Matanza. Esto fue una obra que licitamos a un proyecto diseñado en el exterior, muy bien proyectado, en acero, y participamos en esa licitación, pero primero había que ganarla para presentar una alternativa, la cual presentamos una alternativa basada en la experiencia nuestra en la construcción del puente del Orinoco, el colgante, ojo, el que queda en Ciudad Bolívar. El puente colgante del Orinoco tiene una pila metida en el río Orinoco, que se llama la pila 9, y ahí la empresa nuestra conoció lo que es el río Orinoco. Había poco dato de lo que es el invierno y el verano en el río Orinoco, en datos técnicos, pues. Entonces, utilizando esa experiencia, pues presentamos una alternativa para la construcción del puerto de Sidora. Aquí está el nuevo terminal, longitud 720 metros, ancho 20 metros, cota superior 1550,
nivel de aguas máxima 1250. Y les puedo decir que la variación del río Orinoco en ese sitio, en el muelle, en el sitio de Sidor, es casi 15 metros. Entonces aquí tenemos el muelle original y esto fue lo que se licitó. Esto de aquí a aquí, estos 420 metros fue lo que se licitó, a lo cual se presentó esta solución, o sea, este proyecto nuevo, el cual costaba 30% menos que lo que se presupuestó en la licitación con los demás competidores. O sea, presentamos una alternativa hecha en Venezuela, con ingeniería venezolana, con empresas venezolanas, un 30% más barato. Por supuesto, Sidor le pareció interesante y ordenó la ejecución, pues, basado en este proyecto. Este es un proyecto en que se basa en unos cilindros de concreto que se hacen en aguas bajas. Cuando el Orinoco baja a los 15 metros en la orilla, se hacen estos 24 cilindros, que eran los 400 y pico de metros, en aguas bajas. Tienes 2 meses para hacer esos cilindros y antes de que vuelvan a crecer las aguas, porque lo que crecen las aguas se lleva la construcción de esto. Para tal fin, se buscaron quiénes eran los expertos en hacer silos en Venezuela. Por supuesto, estaban los que le hacían los silos a la cervecera, a los trigueros, a los importaciones de grano, y pues se contrataron con esas empresas la forma de hacer estos silos, vamos a llamarlos cilindros, que iban a flotar en el Orinoco, con un espesor de 20 centímetros y una altura de un edificio de 9 pisos. Imagínense esos 24 cilindros o 24 edificios de 9 pisos en el Orinoco, parados en el Orinoco, en aguas bajas. Hubo que hacer esos 24 cilindros en 2 meses a una velocidad que el río no nos llevara por delante. Aquí se ve la isometría del vaso, vamos a llamarlo un vaso, es como un vaso whisky porque tiene el contrapeso aquí abajo grande, un refuerzo en la base, y pues aquí está la planta y el corte que se ve aquí, el corte del cilindro. Como les digo, pues más o menos casi 9 pisos de altura, 24 metros de diámetro, y este es básicamente pues en lo que se basa la solución a ese proyecto original en acero. Aquí se ve el cilindro y fíjense las rayitas aquí pues de las costuras más o menos del encofrado deslizante tipo silo, ¿no? Como pueden ver aquí el vaciado, ¿no? De concreto. Aquí se ve la zapata en pleno volteo, la marca de su flotación, que eran, recuerdo, 4 metros 28, 4 metros 28 de calado. Sus muertos aquí de anclaje, pues porque una vez que el río empezó a crecer, había que sacar los cilindros para que si el río bajara no se quedaran varados. Entonces lo llevamos a agua más profunda, se anclaron ahí en agua profunda para tomar las variaciones dependiendo de las lluvias o no lluvias que hubiera en el Orinoco, y ahí se tuvieron. De hecho, una vez se escapó un cilindro en uno de esos grandes aguaceros que hubo y se escapó porque se rompieron las amarras y se llevó el muelle de la venezolana de cemento. Aguas más abajo en el Orinoco. Pero en fin, aquí pues se ve el cilindro en pleno hundimiento con una draga, pues se ve un chorro, se ve como una manguera ahí llenando el cilindro. Como ustedes saben, pues un vaso de estas dimensiones, un cilindro de estas dimensiones, al ponerle agua, pasa de un equilibrio estable a un equilibrio inestable, y una vez que se pasa el centro de gravedad, pasa a su metacentro a mayor estabilidad, él vuelve a su posición original con el calado pues que viene. Por supuesto, estas tensiones, ¿cómo se llama? En el cilindro hubo que calcularlas, porque ya no es un cilindro ya, sino es una curva elíptica a lo largo de toda esta fase de construcción del cilindro, ¿no? La siguiente, verán, pues aquí ya los cilindros, aquí se ven los 3 muelles, muelle original hasta aquí, el muelle nuevo que ya habíamos hecho en la primera fase, que fue tan exitoso que por haber ahorrado ese 30%, pues Sidor al año siguiente ordenó una extensión con esos 30% que se ahorraron, pero por supuesto, no un cilindro al lado del otro, sino con cierta distancia entre ellos, porque ya no se necesitaban 15 toneladas por metro cuadrado de resistencia en esta zona.
Lo interesante de esta colocación de estos cilindros es que se podía hacer con un señor con una banderita roja aquí y otro con otra banderita roja aquí. Se cruzaba el eje aquí a lo largo del muelle, como se ven esta caminería, y otra aquí. Venía un remolcador con este cilindro ya semilleno de agua, casi rozando el piso, y con ese par de banderitas se ubicaban en el eje definitivo de su sitio. Por supuesto, los 3 primeros se pasó dificultad, pues. ¿Y cómo? Pues se llena de agua, no queda en posición, sácale agua, métele remolcador, ponle agua, sácale el agua. Por supuesto, al tercero ya los pilotos de los remolcadores y los de la seña ya conocían más o menos, le conocían la mecánica y prácticamente lo iban llenando y ya llegaba al sitio. Lo interesante es que si ustedes ven ahorita, los alinean, están todos alineados y todos a la misma altura. Podrán ver la sedimentación de agua, que digo, de los materiales, por haberlos rellenado con agua, ya están todos en su sitio. Aquí se ven las bombas de achique y para subirlos y bajarlos y en la colocación. Y finalmente estos cilindros se rellenan después con una piedra de canto rodado muy pequeña que se llamaba huevito paloma, venía del río Claro. Finalmente se hacía una inyección con lechada de cemento para lo que se llama un concreto pre-pack, que más adelante le diré que lo usamos en unos puentes, pues. O sea, en definitiva, el cilindro lleno de agua se llenaba de huevito de paloma, se desplazaba el agua, por supuesto quedaba agua entre en esa granulometría, en esos cantos rodados, y finalmente se inyectaba una lechada de cemento en cada uno de los cilindros. Todos ellos, posteriormente, para garantizar, se perforaron y se anclaron con guaya así de tirantes de postensado finalmente en el suelo. ¿Cómo se niveló? Porque eso es lo otro que le estaba hablando, todos están al mismo nivel. Fíjense que están todos al mismo nivel. Pues, ¿cómo se niveló aguas en el agua del río Orinoco que barre tanto? Pues, bueno, hicimos un patrón, se nos ocurrió con la misma granulometría de canto rodado, pasaba una gabarra, ida y venía, y soltaba los pilones, como ven aquí los pilones. Y con la grúa de vapor que vieron aquí, esta grúa que ven acá, que es de vapor, venía del puente Maracaibo, fíjense que está evaporando agua ahí, ¿no? Su chimenea. Con ella, pues, y un contrapeso extra pesado, pues fuimos tumbando en viaje y viaje los pilones hasta llegar a una altura apropiada para el posicionamiento de esos cilindros. Visto que el tiempo me está comiendo, voy a acelerar un poquito aquí. Esta es por variar los temas, pues ya le hablé una presa, le hablé un muelle, ahora le hablo una tubería submarina. Esta tubería submarina nos llamaron a nosotros porque había la idea de hacer en la isla de Coche una ciudad parecida a Los Caracas, una ciudad para los trabajadores que se llamaba la ciudad de Coche, pues, muy parecida a la ciudad vacacional Los Caracas. Y para tal fin ya ellos tenían hablado, pues, varios contratistas para una tubería submarina, la cual consideraban muy onerosa, muy caro el proyecto. Y por no dejarnos llamaron por comentarios, y dicen, mira, pregúntale a esta gente y tal. Y nosotros nos presentamos y dimos un precio que les pareció de locura. Y dice, oye, esta gente, vamos a ver de qué se trata. Pues la explicación es muy sencilla. Nosotros presentamos un proyecto, era una tubería de 8 pulgadas. Cuando hicimos los cálculos y eso, dice, mira, una tubería de 8 pulgadas cuesta más caro que hacerla de 24. Por supuesto, los dueños se quedaron y como más caro una de 8 que la de 24. Sí, porque nosotros tenemos la siguiente idea. En Barcelona está la fábrica de tubos, me acuerdo que se llamaba Elvesa. Ellos hacen tubería de 24 pulgadas, soldadura helicoidal con protección de alquitrán de hulla, de protección al óxido. Ellos están en Barcelona y, bueno, están cerca del Helicoche. Lo primero que se nos ocurrió fue, oye, si la fábrica está en Barcelona, ¿por qué no usamos donde está José, cerca de Puerto Píritu, donde hoy es la planta de José, en la planta petroquímica que está ahí en José? Vamos a usar esa playa, hacemos las tuberías y nos la llevamos flotando a la isla de Coche.
de 24 pulgadas. La de 8 no se podía llevar. En cambio que esta, con 24 pulgadas, flotaba perfectamente. En efecto, pues, hicimos los cálculos, hicimos el diseño para adicionalmente, la mejora a la tubería era que, como ustedes bien saben, Anzoátegui es un estado petrolero también, donde los soldadores son excelentes. Así que, además de sumarse la fábrica que quedaba en la entrada de Barcelona, se sumaba la gran experticia que tenían los soldadores, por lo que íbamos a tener un gran derrimiento de soldadura para hacer la tubería. En efecto, pues, la tubería que debíamos hacer era entre el Morro de Chacopata, la isla de Coche y ya en tierra de la isla de Coche hasta San Pedro. Pero la parte importante era la parte submarina de esta tubería. Como la ven ahí. Aquí se ve la parte de tierra firme, aquí se ve la tubería de la isla de Coche. Bueno, ¿qué se basaba el proyecto? Pues muy sencillo. Compramos la tubería de que venían en secciones de 12 metros, se depositaban aquí, solamente venía un chuto de aproximadamente de 4 o 5 kilómetros que estaba la fábrica de tubos. Se depositaban los tubos, los acostábamos sobre unos durmientes, soldábamos tubería de 12 metros y la convertíamos en 120 y pico, no me recuerdo exactamente el número. Y aquí se ve el detalle para que flotara, pues hacíamos una tapa con un niple de 3 pulgadas que se consigue en cualquier ferretería de Venezuela. Un niple simple, puro y simple, un niple de 3 pulgadas. Y la soldadura, por supuesto, en la parte de atrás, de manera de mantener los biseles para la continuidad de la tubería. Pues al presentar una tubería frente a la otra, se pudiera llenar con el botón de soldadura. Me recuerdo que eran 3 capas. Pues bien, estas tuberías se anclaban ahí frente a la refinería de José, se dejaban ahí en una boya flotando mientras se hacían las demás. Estos chorizos de 120 metros se llevaron en 4 viajes. Como ustedes pueden ver, aquí se llevaba, un remolcador llevaba y llegaba a la isla de Coche. Se paraban, aquí regreso a la isla de Coche. Esos tuberías llegaban y se guardaban aquí en esta golfeta que ven acá para aumentar de 128 a 228 metros. O sea, aquí flotando se hacía la práctica que íbamos así que mar afuera, pues, que es este sector del Guamache a Chacopata. La siguiente, pues, aquí ven, puro y simple como era. La tubería, una vez que la traemos, que la llevamos a la isla de Coche, ahí a este sitio, a este golfete que ven aquí, pues la llevamos a la orilla, con un tractor, un D9, jalábamos la tubería, le quitábamos las tapas y empezábamos a llenar con aguas limpias, aguas blancas, la tubería de manera que se fuera hundiendo en el fondo marino. Un punto de inflexión y aquí quedaba esta otra parte flotante con su tapa, la cual venía otra tubería flotante, se presentaba, se quitaban las tapas, se presentaban una a la otra y se le hacía una señal al señor aquí para que abriera el grifo, en términos coloquiales, abre el grifo y se volvía a llenar la tubería y así sucesivamente iba caminando la tubería. Finalmente, al llegar a Chacopata, esta tubería se le pusieron unos cuerpos muertos de concreto cada 50 metros, de manera que no se movieran para evitar, y si llegaban redes, pues no la fueran a arrastrar, pues la profundidad aquí es 11 metros. Y bueno, pues fue exitoso el trabajo. Prácticamente en 2 semanas se hizo el trabajo entre la isla de Coche y Chacopata. Como ya me quedan pocos minutos de los que me toca, voy a hablar de un puente. No sé si conocen este puente. Este es un puente que queda en la Avenida Libertador. Y el caso que lo pongo es que, aunque se ve un puente feo, no tiene gran elegancia ni gran cosa, lo interesante de este puente es que era muy flexible. Hoy en día se usa mucho en el metro para los pasos a nivel, para poder construir las estaciones y esas cosas. Pero en aquel momento era por el excesivo tráfico que había en esas avenidas. Si yo les pregunto a ustedes cuánto creen que se hace este puente, el estimado en todas las veces que lo he dicho no baja de 6 meses. Bueno, este puente se hizo en 1 semana. La construcción completa de este puente. Y 7 días porque era doble vía y era de los de 5.000 toneladas. Imagínense 5.000 toneladas colocadas en 7 días. Hubo otros 2 que se hicieron en Altamira, que eran separados de un solo canal y se hicieron solamente en 3 días. Un viernes, empezaron el viernes, se hizo durante todo el sábado y el domingo en la noche estaba listo para su full operación. Pero ¿cómo se hacían estos puentes?
y que todavía se pueden hacer. Bueno, aquí se ve, este es esto es un elevado francés por el color, se le ve claramente, es lo que identifico. Los otros, el que le enseñé ahí es de acero Corten, es belga, digo yo, la estructura. Después se hicieron aquí en Venezuela, después se hicieron esas vigas, se hicieron en Venezuela, pero los iniciales eran belgas en acero Corten, que él se oxida y con su oxidación es la protección. Bueno, siguiendo aquí, este es el secreto de por qué se pudo hacer en pocos días. Claro, esta operación se hace muchos días antes. Aquí está el hombre que mide el teodolito, mide la ubicación de las pilas, se va haciendo el trabajo. Después en una noche llega un retroexcavador, hace la excavación, se ponen las chapas esas que ustedes han visto a lo largo de Caracas, de Venezuela, esas chapas de acero, esas planchas de gran espesor de acero, se tapa y el tráfico ni se entera, circulan por encima. Posteriormente se le pone el agregado y finalmente se pone la zapata de fundación que es prefabricada y se trae en un chuto desde los talleres. Esto se apoya en esta cama de agregado y finalmente, como ya les hablé del concreto Pripack, que es una lechada de cemento con inyecciones, esto se inyecta, queda esto plano, no se interrumpe el tráfico y el día ya de la ejecución se pone el dado donde va a ir el pórtico, el cual con unas cuñas de acero se nivela a la altura deseada. O sea, cuñas de acero aquí, cuñas de acero acá, se martillan y se llega a la altura necesaria en un tiempo realmente rápido. Finalmente, pues se ponen los pórticos y las vigas, que esas se traen desde los depósitos en camiones especialmente diseñados para transportar esas vigas de 40 metros o de cualquier longitud. Esto en cuanto a los elevados. Finalmente, pues para hablarle, fíjese que esta es una viga de dos nervios. La belga, y aquí está el apoyo, son 4, aquí está la viga de 2 nervios. El belga era de uno solo, de la variedad. Pues. Así como les hablé de un puente, estos puentes que eran acero y se hacían las fundaciones y tal, también estoy obligado a hablarles que inicialmente, este es un puente que probablemente conocen. Este tiene un intradós parabólico con péndolas inclinadas y articulado en sus apoyos. Este puente se hizo en menos de un mes. Diseño y construcción. Este queda a la entrada del Fuerte Tiuna y el que se usa para ir a la Panamericana. Bueno, no podía dejar de mencionarlo y se hizo en tiempo récord por eso de que en ese momento existía una mano de obra extranjera, venía de Europa, muy, muy especializada, la cual apenas se le describía lo que había que hacer y ya sabían qué ejecutar. Este es un puente que se hizo en menos de un mes. Ahí todavía está, intradós parabólico. De hecho, no lo puedo asegurar al 100%, pero el libro alemán Mersch de concreto, a principios de los 60, puso este puente como un ejemplo, y en efecto, en las autopistas alemanas hay una gran cantidad con las péndolas inclinadas, en este sentido, pues para recibir mayor amplitud aquí en la autopista, ¿no? Eso en cuanto a esto. Finalmente, pues le voy a hablar del puente Angosturita. Curiosamente queda a escasos metros también de la presa de Macagua. Este es otro puente con un intradós parabólico. Los intrados parabólicos. Tiene 215 metros de luz para una carga de un Cooper 70. Un Cooper 70 es un ferrocarril, son 3 locomotoras con su remolque, o sea que exige una enorme carga para su diseño. Y era necesario porque esto une Ciudad Guayana, San Félix con Puerto Ordaz, donde está Ferrominera. Esto viene de Upata, todo este transporte, pues era necesario hacerlo. Lo interesante de esta construcción es que este puente se hizo la mitad de un lado y la mitad del otro lado, más o menos similar al viaducto Caracas-La Guaira último. Pero lo interesante es que no solamente se empujó de lado y lado, sino que también se hubo que bajarlo. Fíjense aquí está el puente, aguas abajo en el Caroní, aguas arriba, como les digo, la variante. Fíjense este doble dibujo que tiene acá, esta doble raya, igual aquí en el apoyo, doble raya. Esa doble raya es porque este viaducto es de acero
pero esto es un relleno en concreto armado, reforzado, porque es la parte que trabaja con presión. Pero al hacer un puente empujado del lado de San Félix y del lado de Puerto Ordaz, ¿cómo se podía poner a trabajar esta parte inferior del puente que iría a trabajar a compresión? ¿Cómo se podía poner a trabajar a compresión? Pues vamos a eso. Aquí está el puente, vean el tamaño, 10 metros entre las almas de cada viga, varía, aquí está el apoyo, y varía 15 metros de altura la viga en el apoyo, 15 metros. Entonces, aquí les enseño más o menos, aquí está el puente empujado del lado de San Félix. Aquí se empujan con gatos, se va empujando, se le puso una celosía, producto de su entradado parabólico, para poder llegar a la pila, ¿no? Pero vean la diferencia de altura, aquí hay 15 metros y aquí solamente hay 5. Entonces, ¿cómo llevamos este puente aquí, a este punto, y lo llevamos entonces después a bajarlo? Había que bajarlo a este punto, con gatos, por supuesto. Aquí se ve ya el puente más o menos en bajada, pero aquí está lo interesante de ese diseño. A este puente se le hace unos tirantes, tipo puente atirantado, para efectos de su empuje. De manera de que se ve aquí punteado su posición original y la posición que iba a quedar definitiva. Aquí lo ven, aquí se ve el puente empujado. Este es el apoyo que debería ir aquí, pero ahí sigue empujándose el puente. Aquí se ve los tirantes, miren los tensores aquí y los tirantes. Esta me la salté, estos son los pilotes de ese puente, el puente Angosturita. Estos son los pilotes, son de 2 metros de diámetro, que es una dimensión bastante considerable, grande. Para eso se tenía una unidad perforadora. Y se ve aquí claramente, como el fondo no es uniforme, pues se hicieron unos bloques de concreto, los cuales posteriormente se perforan de manera de que la perforadora entre de forma perfecta, pues, o sea, de forma a cara completa, no que hay un pico aquí de un pedazo de roca y entonces la máquina no funcione como debe ser. Entonces se perfora, aquí se viene la etapa, la máquina perforando, con un airlift se extrae el material, ese material sale para arriba, como se ve aquí, sale fuera, y finalmente pues se deja una camisa, la cual se le mete una armadura de acero bien armada, y finalmente a través de, se vacía concreto Treming a la pila. Aquí le doy un ejemplo más o menos como es un vaciado en concreto Treming, para los que no lo saben, me imagino que mucha gente sabe. Tiene, en el caso de una base, pues, que tiene que estar confinada, por cierto, porque si el río lava el fondo, no hay forma de hacer un concreto Treming. Tiene que estar contenido de manera a poder vaciar. La forma es que la tubería tiene un diámetro y una altura, la cual se puede llegar con ensayos y error, porque este diámetro es función de la altura. Entonces usted llena esta tubería de concreto, con sus aditivos y con todo lo que lleva, tiene su tapa, y una vez que está llena la tubería, y por eso le digo en función del diámetro D y una altura L, una vez que usted llena la tubería, la levanta levemente y este tapón de madera debe salir a flotar. Y, por supuesto, todo ese concreto que está metido aquí baja de repente, a lo cual esta tubería debe seguir empotrada en esa palabra, en lo que cayó de ese concreto. Una vez que se sigue, una vez que esto quede bien empotrado, vamos a llamarlo así, se puede ir en vaciado continuo, subiendo poco a poco esa altura sin permitir que se lave. Y pues así se hace esa parte, ¿no? Bueno, finalmente aquí se ve lo que quería enseñarles, ¿no? Este puente que está empujado, aquí, perdón, este puente está empujado, aquí está en oscuro la parte de concreto. Este tirante se tensa de manera de levantarlo y entonces una vez que se levanta el acero, se vacía esta unidad. Una vez que se vacía esta unidad, se aflojan los tensores y entonces el concreto, una vez fraguado, por supuesto, una vez fraguado, entra a trabajar a compresión. Pero el otro lado no le hicimos el tirante. Pues lo que hicimos fue, se le puso esta unidad que ven acá, en el cantilever, de manera que se apoyó uno sobre el otro, aquí como ven, y se levantó esta parte apoyado en este otro lado, de manera de poder vaciar el otro lado, y que esa parte
inferior entrar a trabajar a compresión. Bueno, esto en cuanto a puentes, no sé si estos últimos 5 minutos me dan, yo creo que vale la pena hablar de Maracaibo, por ejemplo, la reparación. Esta fue mi tesis de grado, yo entré a trabajar aquí en la reparación del puente Maracaibo porque se rompieron las guayas producto de la corrosión. Y aquí se ve un avión un helicóptero UH de la Fuerza Aérea Venezolana cargando un sillín provisional porque el cable se había roto y había que actuar de inmediato. Claro, habían empresas que podían alquilar un helicóptero, eso, pero como fue una emergencia nacional, la Fuerza Armada la Fuerza Aérea prácticamente se ofreció a tiempo completo en la ayuda y solucionar la primera etapa de la rotura de los cables. Este sillín pesa 1 tonelada y la capacidad del UH era 1 tonelada. Aquí se ve el helicóptero poniendo en este lado, aquí el cable que está roto, el primer cable que está roto, está despejado, esta parte está cubierta, como pueden ver, original, esto ya está destapado, el cable roto, y llegó el helicóptero UH y depositó esa sillín provisional hecho en un taller en tiempo récord. Aquí están los 2 operadores, para sustituir el cable, ese que se rompió, con hilo de pretensado, ojo. No, porque un cable de esto necesita casi 9 meses de fabricación. Entonces lo que se utilizó fue hilo de pretensado tipo Morandi. Aquí se ve el sillín ya una vez depositado, aquí se ve el cable, vean el cable roto, fíjense que se desplazó. El problema de Maracaibo es que ustedes ven aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cables. Maracaibo tiene 16 cables. Aquí lo que hay es un sándwich. 8 arriba y 8 abajo. Curiosamente, este es el segundo cable, por supuesto. El primero que se rompió fue de la capa de abajo. Y para cambiar eso, había que llamar a Mandrake el mago, porque realmente no había una solución. En Maracaibo nunca se pensó que un cable iba a romperse. Pues se rompió por oxidación. Y entonces, aquí está el cable. Vean el cable cómo se rompió. Un cable de 7.5 centímetros. Todo traspasando la carga al otro, ¿no? Vean la oxidación que tienen los demás cables, vean los pelos rotos de los demás cables, miren todo esto, así estaba cuando se reparó. Entonces cambiamos el sillín arriba por este tipo nuevo, que el cable era continuo, o sea, iba de la superficie de rodamiento donde van los carros, pasaba por la torre arriba y volvía a llegar abajo, o sea, un solo cable. Pues cambiamos el diseño y cortamos la continuidad del cable. O sea, el cable ahora se ancla arriba, se ancla abajo, se ancla arriba y se ancla abajo. De manera que cuando se rompe un cable, ahora solamente sale uno y se pone el otro. Aquí lo van a ver más gráfico, aquí se ve. Este es el cable original, 8 arriba, 8 abajo, y aquí lo hicimos, miren, los que quedan abajo, la ranura es más abajo, los que quedan arriba, la ranura es más arriba. Aquí está el sillín, aquí está definitivo, y aquí está la torre. Para poner los cables hubo que usar esta cercha, de manera que los cables no entraran en radios de curvatura que deformaran el módulo elástico, no deformaran los hilos de la guaya. Y aquí están los hilos de post-tensado de emergencia, fíjense, del sillín que ubicamos con el helicóptero. Aquí los ven, estos negros que ven acá. Y bueno, esta es la operación de un montaje de un cable definitivo, de un cable ya final. Aquí se ve el cable, se lleva ya el anclaje arriba, y eso finalmente, pues, aquí está. Aquí se ve la cercha colocando el otro cable desde la parte de arriba, y aquí se ven las camas de tendidos de cable. No sé, pues aquí finalmente se ve aquí el puente, ya ha terminado la reparación. Creo que ya me habían dado 45 minutos, me cogí un poquito más. Estoy a la orden, pues, a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, estimado ingeniero Juan Francisco Otaola. La charla es una especie de bestseller. Uno no quiere dejar de ver lo interesante de las imágenes y las ideas, los procesos constructivos de tantas obras en Venezuela.